Cada discurso lleva en sí mismo marcas de las condiciones materiales e históricas en las que se produjo. También decimos que analizar la historia muchas veces nos trae las claves para reflexionar, para pensar en los problemas que tenemos en el presente. Desde 1803 Radio, a través del cine proponemos una mirada distinta de la historia. Para entender esta historia, te invitamos a ver la película completa. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el primer programa del envío de la película completa, donde vamos a tomarnos un tiempo con la excusa de hablar de cine y de ver cine, reflexionar sobre cuestiones históricas y sobre conflictos que tenemos en el mundo del trabajo. Me acompaña Marita Gallo, ella es profe de historia o historiadora, ya después nos va a decir de qué se trata, y bueno, nos va a traer periódicamente distintas películas para poder charlar y reflexionar, y con esa excusa abrir ventanas para hablar de historia y de toda la importancia que esto tiene para entender los conflictos sociales y del mundo del trabajo específicamente. ¿Cómo estás, Marita? Muy bien, muy agradecida, muy contenta de comenzar en este espacio. Y bueno, quiero dar las gracias a todos aquellos que lo hicieron posible. Y bueno, feliz, porque ¿quién no es feliz cuando ve una película? Yo creo que nadie. Todos nos enganchamos con esas narraciones audiovisuales que se nos presentan. Yo diría que en este momento casi como parte de la vida. No desde sus inicios, ¿no? Desde sus comienzos, pero realmente hoy en día la gente recuerda recuerdos de su vida familiar, inclusive desde el momento que vio determinada película. Así que feliz de estar compartiendo este espacio. Bueno, esta es la primera misión entonces, y vamos a ya meternos en la temática del programa. Elegiste una película muy linda, que bueno, la estuvimos mirando para poder charlar sobre ella, que es El Viejo Roble. Contame un poco. Sí, es El Viejo Roble, es una película inglesa del 2023 de Ken Loach. Y la elegí porque me parece que daba pie para hablar de un montón de cosas que nos hacen pensar, y creo que ese es el objetivo. El cine es una posibilidad, yo siempre digo. El cine crea significados, pero también es una narración. Yo hablaba el otro día un poquito con vos de que a los seres humanos nos gustan que nos cuenten historias, tal cual, ¿no? Y la literatura, como el cine, se encarga de esto, hace esto. ¿Y por qué nos atrapa tanto? Porque bueno, como seres humanos nos enganchamos con esas historias, empatizamos con muchas de ellas, con los personajes a veces los amamos y a veces los odiamos, y esta posibilidad nos permite pensar juntos a veces, ¿no? En el pasado era más fácil ver cine con otros, hoy en día se ha vuelto un hecho bastante individual, pero a pesar de eso creo que vale la pena sentarse a hablar de cine. Es por eso digo que es una posibilidad, es una excusa para poder pensar juntos. Claro, encontrarse y bueno, también como desde la narración uno puede hacer el ejercicio de identificarse o de situarse y quizás ser protagonista o actor de reparto en eso que están narrando la película, o traerlo a la realidad actual. Exacto. Es un poco el ejercicio que tenemos ganas de hacer en este programa. El cine puede reflejar, puede reproducir o puede cuestionar un momento histórico, un momento social. Así que
yo creo que se está cuestionando, inclusive se pueden cuestionar no solamente sociedades, sino estructuras de poder. Tal cual. Porque el cine, una de las características que tiene como lenguaje que es la posibilidad de crear significados. Y es eso lo que justamente hace a nuestro pensamiento, la posibilidad de significar. Contame un poco de por qué elegiste El Viejo Roble o por qué elegiste a Ken Loach. ¿Qué lo define al director? Bueno, un montón de cosas. Esta película es su última película, diría un amigo. Yo espero que no sea así. Ken Loach es un director muy grande, tiene 89 años. Es como esas vacas sagradas que tenemos en Costa Gabras, digo, sí, que todavía viven, pero que han hecho con su arte cosas maravillosas. Digo, su arte y su técnica, ¿no? Porque el cine tiene esta ambivalencia, es arte, pero también es técnica, y también es una industria. Narrativa visual. Sí, totalmente. Es una industria cultural que mueve millones y que, como decíamos antes, también puede generar ideologías, ¿no? Maneras de pensar y de dar significado. Ken Loach es un director inglés que durante toda su trayectoria, hasta la actualidad, con esta última película que es del 23, ha tratado de reflejar la vida de los trabajadores, la vida también de las organizaciones obreras, tal cual, que se encargan justamente de defender los derechos de los trabajadores. Yo lo dividiría en dos grandes momentos en la historia de las realizaciones de Ken Loach. Podríamos decir antes de Margaret Thatcher y después de Margaret Thatcher. Él siempre tuvo una postura de un cine naturalista. En Inglaterra se llamó también un cine libre, pero es como que viene bastante de la mano de lo que se da en los años 60, en los inicios del cine de Ken Loach, con la Nouvelle Vague en Francia, o el neorrealismo italiano, o inclusive el nuevo cine brasilero, que nosotros acá no consumimos mucho, pero hay toda un camino recorrido por estos cineastas de esas épocas. Yo podría decir que podemos darle inicio con Roma Ciudad Abierta, de Rossellini, que era un cine que trataba de hacer verdad, digamos verdad entre comillas, pero bastante despojado, que, de alguna manera, no con tanta carga escenográfica ni vestuarista, sino que como una narración más bien simple, sencilla, y que lograra transmitir un momento de época. Bueno, yo creo que lo inscribo ahí, a Ken Loach. Y decía antes de Margaret Thatcher, porque antes de Margaret Thatcher quizás trabajó un poco más, no mucho, de manera intimista sobre algún personaje y cómo ese personaje podía retratar lo que le pasaba en un contexto. En tanto que después del gobierno de Margaret Thatcher y de todo lo que tuvieron que sufrir los obreros en Inglaterra a raíz de todos los recortes, las privatizaciones, y toda la lucha que se generó en el mundo obrero, Loach, si bien retrató a algunos personajes, lo volvió mucho más colectivo, creo que lo que era hasta ese momento. Pero además de trabajar la historia inglesa, también se metió con conflictos en otros lugares, siempre de acuerdo con su ideología, ¿no? Él es un pensador, podríamos decir, de ideas de izquierda en general, que ha militado en el laborismo en Inglaterra. Entonces, esto lo inscribe en un determinado lugar. Pero toda su obra es como el que manifiesta una obsesión por el mundo del trabajo, con la óptica de los trabajadores. Cuando uno dice el mundo del trabajo, pero es como que lo obsesiona la cuestión. No sé si la palabra es obsesión. Yo creo que él trata de retratar una mirada de ese sector social que en general los grandes directores no se ocupan, muchos de ellos. En general los grandes estudios que hacen esas grandes películas, y menos ahora. Digo ahora porque ahora vivimos en una época donde están de moda las distopías, pero también está de moda la inmediatez,
Sí. Quiero decir, y no sé si hay tanto tiempo para reflexionar. Y justamente este director intenta hacer eso, intenta reflexionar para, bueno, ver un poco el otro lado, ver qué pasa más allá de la mirada comercial. El cine, usualmente se dice que es un entretenimiento, pero desde esta mirada que estamos planteando hoy acá, es mucho más que un entretenimiento, es una jugada artística, es una jugada técnica en función de un proyecto inclusive de sociedad. Sí, dentro de lo que es el universo de la industria cultural es un planteo que te lleva a una reflexión, y por eso apostamos por ahí a hablar hoy de esta obra. Bueno, y adentrándonos en la obra, es complicado hacer radio sobre una película que quizá el oyente, las oyentas y los oyentes no han visto. Desde ya queremos que lo hagan, pero vamos a empezar a analizarla. ¿Por qué elegimos El Viejo Roble? Los vamos a invitar, vamos a desafiar a que lo hagan. ¿De qué habla El Viejo Roble? Bueno, El Viejo Roble es una historia, podríamos decir, naturalista, costumbrista, en la cual se refleja un pueblo minero del norte de Inglaterra. Ellos trabajan en Durham, pero en realidad lo terminaron filmando en otro lugar donde las locaciones fueron posibles, creo que en Moorton. Es un pueblo que con el cierre de las minas ha quedado bastante abandonado, sus viejos trabajadores sin trabajo, muchos han migrado, y se ha producido un abaratamiento del costo de las viviendas que también fueron construidas en la época cuando las minas para funcionaban. Exacto. Y bueno, y esto hace que sea un lugar propicio para la llegada de inmigrantes sirios. En este caso, que van a llegar a Inglaterra por convenios europeos que todos conocemos, les dan alojamiento por distintas cuestiones. Estas personas pueden haber pasado de guerras a campos de refugiados y después terminar en algunos de los países europeos. Bueno, y este es el caso. Este grupo de sirios que llegan y, bueno, se encuentran con la comunidad inglesa, ¿no? Y todo lo que se genera en ese contacto, ¿no? En ese contacto que, bueno, tiene sus fricciones. Sí, se ve un gran recelo y se ve una sociedad sufriente en los protagonistas de este pueblo, esta sociedad inglesa, sufriente en el sentido de que ven una especie de declive de lo que tenían y a lo que llegan a estos inmigrantes, estos refugiados, y todo se empieza a complicar, o sea, como diciendo, los de abajo me van a sacar lo poco que ya tengo. Inclusive en la película hay una línea que dice, siempre cuando la cosa anda mal le echamos la culpa al de abajo, que te abre la puerta a una gran reflexión. Es un hecho sociológico, la reflexión es totalmente sociológica. Y una cuestión que la internalizada por la clase media, si se quiere, por lo menos por la nuestra. No solamente la clase media, las clases bajas también, porque cuando la ideología es hegemónica, baja a todas las clases sociales, las penetra y hace que, vamos a poner un ejemplo local, la gente que vive en barrios de emergencia dice que, bueno, el proveniente de pueblos originarios, claro, es inferior a ellos por provenir de estos pueblos, o sea, una locura, pero así lo perciben, porque bueno, esto es un trabajo ideológico que se hace con mucha fineza, digamos, para que llegue a el cerebro de la gente. Bueno, volviendo a lo que vos decías del El Viejo Roble, sí, este encuentro entre estas dos comunidades, uno lo puede pensar como el tema va a ser la discriminación que a lo mejor generan los grupos ingleses contra esta gente. Y en parte aparece, por supuesto que aparece, porque es como otro hecho sociológico de los que hablábamos antes. Sí. Es un primer encuentro en donde esto se realiza. Pero es mucho más que eso. En la película, una vez que la empezamos a ver, empezamos a darnos cuenta que el director lleva a cabo una descripción con cada personaje. Entonces, al meterse dentro de cada personaje, trata de ver más allá de eso que es externo y que en determinado momento surge, como puede ser la xenofobia, ¿no? Específicamente en este caso.
Pero Además, claro, hay aparte del tema racial, como decís vos, o de la cuestión de la xenofobia, que en Europa tiene mucha fuerza eso. No lo digo que no lo tenga acá, pero es en la agenda, pero este encuentro es como que es excusa para ver otras cosas que hay debajo de críticas en cuanto al estado en que está esa sociedad inglesa, o por lo menos la sociedad que alberga a los protagonistas. La película, ¿cómo explicar? Las películas trabajan casi todas en base a un conflicto. En general hay un conflicto que puede ser generador, que puede ser el origen, pero hay un montón de conflictos que después sobrevuelan ese primero. Acá uno a simple vista, como decíamos recién, el conflicto podía haber sido el de la discriminación. Sin embargo, podemos ver que van surgiendo a medida que lo observamos pequeños otros conflictos que aparecen. A ver, por ejemplo, no voy a spoilear mucho porque espero que la gente vea la película. La película comienza con una recopilación de fotos en blanco y negro. Estas fotos que se están sacando en el momento, que lo agarra a uno un poco desprevenido, porque recién arranca la película y aparecen estas fotos en blanco y negro, de justamente algunas fotos de los pobladores y otras fotos de los sirios que están llegando, ¿no? De sus caras, de los niños. Bueno, estas fotos en blanco y negro, uno piensa, bueno, es el inicio, el director quiso empezar así para los títulos. Sí, sin duda, puede ser. Pero a medida que avanza la película, vemos otra etapa en la cual vuelve a aparecer la fotografía con las mismas características, en blanco y negro, en un lugar protegido, ya no es el exterior como habían sido las primeras fotos. Y esto nos hace pensar que el director quizás está llevando nuestra mirada a otro lugar. Esta cuestión que yo creo que Ken Loach está jugando con el espectador y le está diciendo, mira, a ver, ¿en qué son tan diferentes los de las fotos primeras a estas fotos? Esas fotos segundas que vamos a ver aparecer van a estar más relacionadas con los obreros de ese pueblo, sí, con distintos momentos en los cuales comían juntos, o inclusive los distintos momentos de los conflictos obreros en los cuales ellos tuvieron que poner el cuerpo para pelear en contra de las políticas de Margaret Thatcher. ¿En qué somos tan diferentes nosotros con esta gente? Es como que el director empieza a decir, ¿son realmente diferentes? ¿Qué quieren? ¿O es más de lo que se parecen que lo que se diferencian? Esta cuestión de, ¿qué quieren ellos? ¿Tener familia? ¿Qué quieren? ¿Tener trabajo? ¿Qué quieren? ¿Comer? Bueno, esto es lo que quiere cualquier ser humano. Totalmente. Que quiere desarrollarse, ¿no? Va por ese lado, me parece. Y hay un punto, por lo menos a mí, me generó... Me sorprendió, digamos, no he estado en Inglaterra, digamos, pero bueno, sé de pobreza en ese sentido, pero bueno, hay una parte que se ven pibes con hambre, o pibes ingleses que una comida al día, cuando la cena la saltean, digamos, plantea la situación, si se quiere, de alguna forma de una pobreza muy marcada. Donde ellos realmente sin quererlo se ven emparentados con lo que están viviendo los sirios. Y ahí aparece un clic, a mi humilde forma de entender, que es uno de los planteos centrales de la película. ¿Qué hacen cuando se ven en la misma? Bueno, yo no quiero tampoco expoliar mucho, pero esta cuestión es cómo se reacciona ante el problema, cómo se reacciona ante el conflicto. Aunque determinados conflictos siempre terminan igualándonos: el hambre, la pobreza, el dolor, la muerte. Son cosas que nos terminan igualando. Pero sí, esto que vos decís es cierto, y nos habla de una sociedad muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver por la tele, ¿no? Cuando nos hablan de Inglaterra, o que claro, la gente va de paseo, mira el Big Ben, el Palacio de Buckingham, bueno, los estereotipos que todos vemos por fotos, digamos, y que la prensa británica también difunde. Pero también hay otro país, que es el país real, que tiene que ver con la situación social de estas personas y de políticas que se instrumentaron en ese país y que llevaron a la actual situación en la cual hay chicos
que no pueden comer. O también hay, no solamente chicos que no pueden comer o que están en situaciones difíciles y les están vendiendo las casas en donde vivían, sino problemas que se ven en otros espacios muy similares a los que tenemos nosotros. Problemas, por ejemplo, con las escuelas. Totalmente. El no futuro, la no proyección de los adolescentes, digamos, por falta de oportunidad. Sí. Y eso también está retratado en la película. Son como pequeños manchones que van armando un puzzle que es la cuestión social. La cuestión social se compone de la salud, se compone de la educación, se compone de la política, y todo esto lleva a un buen vivir, diría un científico muy querido, a un buen vivir o no. Tal cual. Y bueno, y vemos que la situación que están atravesando estas comunidades inglesas no es de un buen vivir, todo lo contrario. Y también, bueno, la película ofrece en cierto momento una mirada esperanzadora, porque justamente lleva a pensar de otra manera, ¿no? Que se puede salir de esos conflictos juntos y de otra manera. Ahora, no nombramos, pero a mí me parece que vale la pena destacar que Ken Loach, además de ser un cineasta de ficciones, que levanta de la sociedad, digamos, que retrata de la sociedad, también ha hecho documentales. También ha trabajado en programas televisivos para la BBC, inclusive películas para la BBC, de un carácter importantísimo. ¿Por qué digo esto? Porque, si no me equivoco, en el 2013 trabajó un documental que se llama El espíritu del 45, sí. Ken Loach. Y yo lo vi, no podía creer, porque encima tenés que ponerle el espíritu del 45. Para los que tenemos determinado recorrido de la historia argentina, sabemos que también es un año muy especial para nosotros. Bueno, ese año recoge el comienzo de una experiencia para Inglaterra, que es el final de la Segunda Guerra Mundial, y casi a pie juntillas la llegada del laborismo a Inglaterra y la posibilidad de la instauración de lo que nosotros conocemos como estado de bienestar. Entonces esto es como que este documental, yo cuando lo veía el documental, no voy a decir cuál, pero hay partes que aparecen en la película y están retratadas casi de la misma manera. De un documental que este hombre levantó de la realidad que estaban viviendo en la década del 30, porque el documental arranca desde antes del 45, donde la gente no vivía muy bien antes de la guerra, todo lo contrario. Tal cual. La gente vivía más bien. Hay una escena que a mí personalmente me golpeó un poco, que un niño se va a acostar, lo cuenta un inglés ya muy grande, un abuelo, dice, pero cuando nos íbamos a acostar, en la cama había pulgas y había bichitos, y bueno, teníamos que acostarnos igual y vivíamos con ellos porque no había otra. Estoy hablando de los años 30. Contame en 2 palabras para los oyentes, aquel que no lo sepa, en una línea que es el estado de bienestar, ¿y qué pasa? Más o menos, te la puse complicada. ¿Y qué hizo Margaret Thatcher con eso? Bueno, el estado de bienestar es un modelo económico que se experimentó no solamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino después de la crisis del 30. En Estados Unidos arranca en el 34, 35, y así en gran parte del mundo, casi en toda Europa, y en parte de Latinoamérica, especialmente en la Argentina también, después del 45. Un estado fuerte que, en el caso de ellos, salían de una guerra mundial, entonces los grandes préstamos que le va a dar Estados Unidos a Inglaterra va a permitir el desarrollo de este Estado. En el resto de los países tuvo la misma impronta. Se basa en las ideas de un inglés, de John Maynard Keynes, que justamente habla de la necesidad de la injerencia del Estado para levantar a las sociedades. En Estados Unidos se llamó el New Deal, bueno, y así fue, que quiere decir un nuevo trato, o sea, como que la sociedad establece una nueva forma de comportamiento. Y en esto a Inglaterra le salió, digamos, la estatización de casi todas las minas, que antes eran privadas, pero no solamente las minas. ¿Estamos bien sentados? Del ferrocarril también. No sé, digo, ¿qué pasó 45, acá en Argentina? Ferrocarril me da que pensar, ¿no? O los teléfonos en nuestro país, un 18 de marzo.
Bueno, en Inglaterra se estatizó y bueno, y es el periodo de oro del que siempre hablan, en el cual el acero era del Estado, donde los ferrocarriles eran del Estado. Bueno, esto realmente nos habla de todo un periodo de ese estado de bienestar que le cambió la vida a esa sociedad tan golpeada que no nos olvidemos, también venían de la guerra, ¿no? Y habían puesto su vida en juego. En la película ellos hacen mención a un pasado que es posterior a una especie de destrucción, que es este tema de que está muy latente, que es el corte de ese estado de bienestar o el corte de ese estado de cosas. ¿Cómo fue el rol de Thatcher o las políticas que implementó en ese sentido? Bueno, tenemos que acortar, me parece, pero sí, Margaret Thatcher, y no va a ser solamente Margaret Thatcher, va a ser la crisis del petróleo que fue en el 73, y Margaret Thatcher en el 79 llega de mano de los conservadores al gobierno y comienza a implementar una serie de planes relacionados con las privatizaciones y la desestatización, ¿no? Esto venía bajo el brazo con Milton Friedman, digamos. Esto ya estaba pensado en el mundo de determinada manera desde los órganos de poder, y bueno, y esto va a ser lo que va a empezar a desarrollar esta mujer. Margaret Thatcher va a tomar cada vez más preeminencia porque los mineros, cuando se empiecen a generar toda una serie de problemáticas ante las privatizaciones y también el bajo precio del carbón y bueno, y una serie de situaciones, va a hacer que su situación sea cada vez peor y se establezca un conflicto muy, muy duro que van a llevar a cabo en contra del gobierno de Margaret Thatcher, porque es quien viene a traer estas reformas que son para implementar en toda Europa. Posteriormente, el proceso de derechización que está llevando a cabo Europa arrancó en este momento que estamos describiendo. Pero hay otra cosa también que a nosotros nos resulta muy dolorosa, pero que Margaret Thatcher no tomó en cuenta solamente a los ingleses para llevar a cabo sus objetivos. Cuando ella vio que también el pueblo se le ponía en contra en muchas oportunidades, por ejemplo en el 81, Inglaterra ya tenía 3 millones de desocupados, claro. O sea que no era fácil la cosa, y por supuesto los gremios empezaban a trabajar, los sindicatos muy fuertes que tenía Inglaterra luchaban para las mejoras. Esto hace que ella sea la protagonista o aproveche una situación que se le presenta internacionalmente para ubicarse nuevamente en el centro de la escena. Me estoy refiriendo a la Guerra de Malvinas. O sea, Malvinas le permitió quizás ganar las segundas elecciones en Inglaterra. Las segundas elecciones en el 82, ¿no es cierto?, a poco tiempo de ganarnos a nosotros la guerra, entre comillas. Fíjate que fue una estrategia de los dos lados del mostrador para de alguna forma aglutinar a sociedades quebradas por la aplicación de las mismas políticas. Sin duda, sin duda. Ella utilizó la guerra externa para acomodar el ajedrez interno y poder ganar las elecciones. Eso es claro. No lo hizo sola, por supuesto, sino que la hizo también con la ayuda de los grandes poderes del mundo, me refiero específicamente de Estados Unidos. Pero bueno, así fue como se dio y esto le permite mantenerse en el poder. Hay historiadores que dicen que el hundimiento del Belgrano obedece específicamente a esto que estamos diciendo y que no era algo que estaba muy preparado desde lo táctico militar, sino como un golpe de efecto para influir sobre la sociedad británica. Bueno, empezamos con una película que habla sobre el trabajo, sobre los problemas que encuentran los laburantes, los que necesitan una ayuda, y terminamos analizando parte de nuestra historia argentina, momentos tan dolorosos de nuestro pasado. Es un poco la idea que vamos a seguir con este envío, que bueno, hemos realizado un gran análisis. ¿Te quedó algo? Sí, todo, porque teníamos charlando y la verdad que uno se apasiona con estos temas y por ahí deja un poco el guión de lado, pero yo recomiendo a la gente que se acerque a este tipo de cine porque nos permite abrir nuevas perspectivas y creo que de eso se trata. Esta película que es del 23, vos me preguntabas recién qué pasa con estos
inmigrantes y esta sociedad. Yo creo que el director intenta un juego con esto de la fotografía que te decía al principio y mostrando a los dos desvalidos, a los dos grupos que están en un deterioro de sus condiciones de vida, juega a reflejarse, es como verse en un espejo. Entonces hay un momento también en la película donde la gente también, bueno, tienen que pasar ciertas cosas para que esto suceda, pero que los personajes se dan cuenta que se parecen más, ¿no?, a esos otros que lo que ellos creían que se diferenciaban. Por eso digo que juega con el reflejo, juega con un espejo, Ken Loach. Y lo hace también con algunas cuestiones que usa desde la técnica de la cinematografía, ¿no? Sí, como su narrativa visual. Emerge en la película de parte de un grupo de componentes de los dos grupos, tanto de los sirios y de los ingleses, una forma de decir, como decís vos, vamos a salir juntos de esto, y es como que los saberes, de alguna forma, la experiencia histórica que tuvieron como obreros, como esto de la búsqueda de crear comunidad, los termina ayudando o lo terminan aplicando para ellos buscar una salida a lo que les estaba pasando. Se manifiesta la noción de comunitaria. Comunitaria, totalmente. Hay una frase que ellos la repiten, que es algo así como: donde comemos juntos, permaneceremos juntos. Si comemos juntos, permaneceremos juntos. Esa es la idea de comunidad. Había una frase que estaba cuando cerraban las minas, que era que la ponían en contra de Margaret Thatcher, que era que el que cierra una mina mata una comunidad. Eso decían los obreros en sus carteles. Y es tal cual lo que le fue pasando a estos pueblos. Nosotros esto lo sabemos también, porque en nuestro país, a medida que se han cerrado determinados emprendimientos productivos, sobre todo en pueblos, en lugares más pequeños, como los que rodean nuestra zona, y no voy a dar nombres, pero todos conocemos. Ramal que para, ramal que cierra. Es ramal que para, ramal que cierra. Principio de los 90. Pero también que se puede dar ahora, quiero decir. Sí. O sea, es permanente esto. Los pueblos pequeños lo sienten más, porque muchas veces estos emprendimientos productivos son los únicos que tiene la región, la zona. Entonces, cuando esto pasa, yo no voy a hablar muy especialmente, pero hay una ciudad muy cercana a nosotros que desapareció una fábrica y apareció una virgen. No tengo nada en contra de la Virgen, todo lo contrario. Pero nos hace pensar, quiero decir, ¿qué pasa? ¿Qué hay atrás de esas comunidades? ¿Qué dolores y necesidades tienen, ¿no? Entonces, bueno, pasa por ahí. Yo quiero que la vean, la película, porque me parece que es dar vueltas y hacer más confortable el estar con otros. Si yo con el otro solamente comparto algo pasatista, algo que es de un momento y se termina, no sé cuánto puede durar. En cambio, esto me parece que puede durar mucho más, porque son las posibilidades de pensar con otros. Pensarse con otro, y que el otro no es, como está tan de determinados discursos impuestos, el otro no es una amenaza, el otro no es alguien que me va a sacar lo que yo tengo, sino es alguien que me puede potenciar y podemos generar algo mejor juntos. Una cuestión de colectividad, una cuestión de que, bueno, de alguna forma son los valores con los que se tratan de anteponer a todo lo que estamos viviendo y a todo el dolor social que también vivimos los argentinos actualmente. Y más que nada en esta época en la cual hay una batalla cultural que devalúa el conocimiento. Entonces, esto que decimos de pensar, de reflexionar, no es poca cosa, es mucho, porque decían nuestras abuelas que lo que estudiábamos no nos los podía sacar nadie. Y es verdad, esta cuestión del crecimiento personal es único y no te lo puede sacar nadie. Yo también recomendaría, además de esta película, que es maravillosa, otras películas de Ken Loach, que les va a hacer pensar mucho y les va a hacer acercarse a un universo que quizás estemos un poco alejados. Por ejemplo, Tierra y Libertad, que trabaja la Guerra Civil Española. Ajá. Y es una especie de homenaje a un escritor británico. También hay una película que acá no tuvo mucha difusión, pero que se dio en el cine, que se llamó Lazos de Familia, que es del 2019, donde trabaja el tema de los trabajadores
online, el trabajo precarizado, el trabajo de las plataformas en realidad. Es eso lo que aborda y la deshumanización que tiene también, el trabajador. Yo soy el Daniel Blake, que es un pantallazo, al menos a mí me sorprendió, es un pantallazo al mundo de la desocupación y a la vivencia, digamos, ya instaurada, estos lugares de donde entregan los alimentos a los desocupados, que son cuestiones que uno no cree que en el primer mundo puedan suceder de esa manera, porque justamente se ufanan de un triunfo, de una idea económica que realmente no se ve, digamos, o mejor dicho, no se ven los subproductos o lo que está sucediendo por abajo de aquellos que no lo han logrado. Exacto. Es impresionante. Exacto. Daniel Blake, junto con El viento que agita la cebada, que también es una película que la pueden haber visto en la tele, porque trabaja Murphy, el de los Peaky Blinders, y realmente, bueno, pega. Pero el de Blake y esta que te decía, que trabaja el tema de la independencia en Irlanda, ganó muchos premios en Cannes. Nosotros medio que esos festivales no los vemos muchos, vemos más el Oscar, bueno, otras cosas, pero hay otros festivales que también sacan películas maravillosas y que nos permiten posicionarlas, ¿no? Para después poder verlas. Hay otro cine, bueno, y un poco hay otra mirada. Esta es la idea de este envío, que bueno, hoy hemos hecho el primer paso y la verdad que bueno, me sentí muy bien hablando de cine, pero también de trabajo y de historia. Un mensaje para cerrar, Marita. Bueno, que consuman, de la era de los consumidores, esta propuesta que vale la pena, que es distinta, que va por el valor que tiene lo que el otro puede sentir y lo que el otro puede crear desde su lugar. Así que bueno, eso. Muy agradecido por tu presencia y bueno, anda pensando ya con qué peli vamos a trabajar en el futuro. Bueno. Hemos llegado al final de la primera emisión de la película completa. Muy agradecido a todos por estar ahí. Esto es 1803 Radio, la radio del mundo del trabajo. Acá van a aparecer nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, por favor suscríbanos. Y nos vemos la próxima para pensar en la historia y en todos los conflictos del mundo del trabajo. Chau.